¿Qué tal? Nos encontramos una vez más en los grupos pequeños y te damos la bienvenida en esta serie que hemos titulado Tiempos difíciles, hablando de los tiempos finales. Y hemos visto en un primer momento que el carácter importa, el testimonio importa, y hoy vamos a cerrar con los últimos versículos del capítulo 3 de 2 Timoteo, donde Pablo remarca la importancia de la palabra, es decir, la palabra importa en los últimos tiempos. Y vuelve a remarcar el inicio de este párrafo con una línea demarcatoria clara, con un pero tú, también como vimos el encuentro anterior. Y esto nos marca que tiene que haber una clara diferencia que distinga a los hijos de Dios del resto. No puede haber ambigüedad en el Hijo de Dios, no podemos tener grises en nuestra vida, no podemos ser tibios, no da lugar para eso. Tiene que verse una clara distinción entre los seguidores de Jesús y los que van a tener el espíritu y el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y frente a las dificultades que se atravesarán y se atraviesan en estos últimos tiempos, el recurso fundamental que nosotros tenemos y que acá Pablo remarca es la persistencia en la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 14. Mantente fiel en lo que aprendiste y continúa confiando en lo que estás convencido que es la verdad. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con también lo que cierra el párrafo anterior y el primero que hemos visto, hablando de los falsos maestros y falsos profetas. Aunque vos veas la prosperidad aparente de aquellos que engañan, mantenete firme en las Escrituras, en lo que has aprendido, no lo abandones, no te desvíes de la verdad de las Escrituras, no la cambies por teorías y especulaciones humanas. Aunque dice ahí, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, vos tenés referentes, tu abuela Loida, tu madre Eunice y el mismo Pablo eran los discipuladores, los referentes, aquellos que le acercaron la verdad, aquellos que le enseñaron y lo prepararon. Y por eso también aquí podemos remarcar la necesidad que todos tenemos de tener nuestros referentes, nuestros modelos, discipuladores, mentores, como lo quieras llamar, pero todos nosotros necesitamos a alguien que guíe nuestros pasos, que nos enseñe, que se ponga al lado nuestro, al cual podamos seguir, como decíamos el fin de semana pasado, paso a paso. Son personas que podemos tomar como referenciales. Pablo decía en Filipenses 3:17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Así que en el camino de la fe Dios pone personas que te van a acompañar, ¿sí? Y que van a guiarte en tus pasos en Cristo. Y vos necesitas de estas personas, necesitas tener estos mentores. Esas escrituras, dice Pablo, sigue hablándole, y dice, esas escrituras te dan sabiduría para la salvación. Concretamente dice, sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús, versículo 15. Es la sabiduría más grande que podés tener. Es aquella que te permite entender el plan de salvación, que es básicamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de los seres humanos. Y la Biblia por sí misma no te va a salvar, pero la Biblia solamente es la que Dios usa como instrumento o recurso para hacerte saber su verdad acerca de Jesús y para que vos puedas tener fe en Él. Pablo aquí habla de la suficiencia de la palabra de Dios. Esto significa que la palabra de Dios tiene todo lo necesario para la salvación y tiene
todo lo concerniente a la fe y a la vida que se encuentra en Jesucristo. Por eso está de forma que la persona pueda llegar a entenderla para su propio bien. Es importante hablar de la relevancia y la suficiencia de la Biblia, especialmente con el espíritu de los últimos tiempos, porque atacan las ideas con ideas y filosofías, la atacan a la Biblia en estos últimos tiempos. Y sutilmente introducen en nuestra mente y reemplazan palabra de Dios por estas ideologías y estas filosofías si nosotros no estamos firmes en la palabra. Satanás ha tratado siempre desde el principio de mermar la suficiencia de la Biblia para poder introducir en nuestra mente mentiras y hacernos alejar de Cristo, hacernos desviar de su camino. En su carta, Pablo le dice que se cuide de los falsos profetas y de los falsos maestros. Le va a decir, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:7, que deseche las fábulas profanas y de viejas. Y en el 6:20 dice, y que cuide bien lo que se le ha confiado, que no escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que oponen el falsamente llamado conocimiento de la verdad, ¿sí? Que se oponen al falsamente conocimiento de la verdad. Pablo se toma tiempo para decirle a Timoteo la importancia de la palabra de Dios para su vida y para su ministerio. Debido a que, como dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Y por esta razón es importante la relevancia y suficiencia de la Biblia. Porque los falsos maestros negarán la suficiencia de la Biblia y seguirán las corrientes y filosofías de la sociedad. Y tenemos que estar atentos a estas filosofías huecas que se infiltran en nuestra mente de manera solapada, mezclada con palabra de Dios. En algunos casos es muy notorio, pero en otros casos es muy sutil y se introducen mezclada con la verdad y a veces si no estamos firmes no podemos distinguirlas y despacito nos desviamos de la verdad. La Biblia es suficiente y tiene sabiduría y poder para guiarnos. ¿Para guiarnos en qué? En la salvación, en la conversión, en el nuevo nacimiento y en la santificación, que es en definitiva el plan de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa y no necesitas que le agregues nada. En ella reside el poder para la transformación de tu vida y también en ella está la sabiduría para indicarnos el camino de la santificación. Dos cosas que todos tenemos que transitar. Tienes sabiduría para que tengas la conversión inicial, que es cuando te salvás, es cuando aceptas a Cristo, y la conversión progresiva, que es la santificación, cuando vos te vas de alguna manera convirtiendo al ir cambiando cosas en tu vida, en este proceso de santificarte. La palabra de Dios es suficiente para resolver todo lo concerniente a la vida y a la fe, dice 2 Pedro 1:3. Las Escrituras nos bastan para superar cualquier problema emocional en nuestra vida y nos da la dirección que nosotros necesitamos. Nos da el consuelo y la paz, nos corrige, nos exhorta y también nos da gozo a nuestra vida. No hay nada que no podamos resolver con la Biblia, porque la Biblia es suficiente y es relevante para nuestras vidas. Cualquier problema emocional que suframos, cualquier necesidad espiritual que podamos tener, es resuelta con la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia para resolver nuestros problemas, especialmente en un mundo donde cada vez se le da más relevancia al psicoanálisis, a hacer terapia. La Biblia es suficiente para cualquier necesidad que tengamos. Usar la psicología, dice John Street, para el cuidado del alma es como tratar el cáncer con aspirina. Puede darte un alivio temporal del dolor,
e incluso disimular los síntomas, pero jamás podrá penetrar los asuntos del corazón como penetra la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es perfecta, dice el Salmo 19, porque tenemos en ella todo lo que necesitamos y además es segura porque podemos descansar en sus promesas y en sus testimonios. Con la palabra de Dios podemos saber cuál es el camino correcto para nuestra vida. Podemos discernir adecuadamente y tener luz para ver con claridad el camino que debemos tomar. La palabra de Dios no pasa de moda, es actual, es eficaz y podés estar seguro 100% que nada en ella te defraudará. Siendo este mundo lleno de mentira y de falsedad, con la palabra de Dios podemos estar seguros de que estamos plantados en la verdad. Dice 2 Timoteo 3:16, por último, la Escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Toda la palabra es inspirada. ¿Qué quiere decir? Toda la palabra viene de Dios. Dice Clark, las falsas doctrinas no pueden prevalecer por mucho tiempo donde las sagradas escrituras han sido leídas y estudiadas. El error prevalece solo donde el libro de Dios es retenido a las personas. La religión que le teme a la Biblia no es religión que venga de Dios. Durante todos los siglos que este mundo lleva transitando, hubo muchas filosofías, ideologías y enseñanzas que estuvieron de moda. Estuvieron en auge durante un tiempo, pero luego desaparecieron. Es la palabra de Dios la que ha prevalecido en continuidad, en circulación, en traducción, en honestidad y en influencia. Así que nunca dudes de la palabra de Dios. Toda la palabra es útil. La Biblia es buena y nos trae beneficios, por eso es útil. Es el recurso más valioso que tenemos. Su utilidad nos habla de que realmente funciona en la vida de todo aquel que cree y la aplica. Pablo pasa a decir en qué sentido es útil. Es útil para enseñar, es la fuente de la verdad y de la doctrina que nosotros creemos. Nos dice la verdad que es más importante que cualquier opinión que podamos tener nuestra o del mundo. Sirve para redarguir, es decir, contiene enseñanzas que nos sirven para autocorregirnos, nos confronta con sus argumentos, nos amonesta para corregirnos, nos dice cuando estamos mal en nuestros pensamientos y conducta. Es útil para corregir, es decir, que produce mejoras en nuestra vida y en nuestro carácter. Corrige de una manera experimental a través del sufrimiento, a través de la observación de una situación o a través de instrucciones verbales. La Biblia nos instruye en justicia, es decir, que nos enseña cómo vivir correctamente con Dios y con los hombres. Nos enseña a ser justos en medio de una sociedad que está corrompida y está llena de injusticia. Dice el versículo 17, para terminar, de esa manera los seguidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. La finalidad de la Biblia es que llegues a ser perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Saludable, completo, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanza su propósito. Alguien con un corazón perfecto es alguien cuyo corazón y vida están completamente dedicadas a Dios. Esa es la finalidad de la Biblia. Y la otra finalidad es equiparnos. Es decir, capacitarnos plenamente para hacer el bien. En ella vamos a encontrar todos los recursos necesarios para prepararnos para el servicio a Dios. Nos hace aptos y nos entrena, nos prepara para vivir y para servir. La Biblia importa en estos últimos tiempos. Es lo único que nos permitirá que no nos desviemos, que no nos apartemos ni nos enfriemos. Pasemos tiempo con ella, practiquemos sus enseñanzas. Tomémosla como el fundamento de nuestra vida. Te dejo con los guías de grupo para que puedas reflexionar en profundidad sobre la relevancia y suficiencia de la Biblia en los últimos tiempos. Dios te bendiga.